Me llamo Carmen Sánchez, tengo 34 años, y hasta hace una semana era la directora de marketing de una importante empresa de publicidad. O al menos eso es lo que mi familia política pensaba. En realidad, soy la propietaria de una cadena de residencias de lujo para adultos mayores, pero decidí mantener ese detalle en secreto cuando me casé con David hace 3 años. Su familia, especialmente su madre Beatriz, siempre había sido complicada. Mi David merece una esposa de mejor posición, solía decir Beatriz en las cenas familiares. ¿Una publicista? Debe haber heredado el puesto. Si ella supiera que en realidad era dueña de la residencia de lujo donde ella había estado ahorrando para mudarse cuando se jubilara. Todo se complicó hace una semana. La empresa de publicidad donde trabajaba cerró repentinamente, y aunque no era mi verdadero trabajo, necesitaba mantener la fachada. Despedida, se burló Beatriz cuando David le dio la noticia. Sabía que no eras lo suficientemente competente. ¿Ahora qué harás? ¿Vivir de mi hijo? David y yo vivíamos en la casa familiar porque Beatriz había insistido cuando nos casamos. Para ahorrar, dijo ella. En realidad, era para mantener el control sobre nuestras vidas. Encontraré otro trabajo, respondí tranquilamente. ¿En esta economía? No me hagas reír, respondió Beatriz. David, cariño, quizás deberías reconsiderar tu matrimonio. Siempre dije que María, la hija de mi amiga Susana, sería una mejor opción. Ella es médico, ¿sabes? David solo miró su plato, evitando el conflicto como siempre. Su silencio dolía más que las palabras de su madre. Las cosas empeoraron cuando llegó mi última liquidación de la empresa de publicidad. En realidad, era un cheque de mis verdaderos negocios, pero cometí el error de dejarlo sobre la mesa de la cocina. $50,000, chilló Beatriz, agitando el cheque que había estado husmeando. ¿Por qué te pagarían tanto? Debe haber un error. Es mi liquidación, respondí, tratando de mantener la calma. Por mis años de servicio. Mentira. Nadie paga tanto por despedir a una simple publicista. Debiste robar ese dinero. Mamá, intervino finalmente David, Carmen no haría eso. ¿La defiendes? Esta mujer es una ladrona. No permitiré que una criminal viva en mi casa. Beatriz, dije, mi paciencia agotándose, el dinero es legítimo. Fuera de mi casa, gritó, su rostro rojo de ira. No alimentaré a una ladrona inútil. Miré a David, esperando que finalmente me defendiera. Él solo bajó la cabeza nuevamente. Bien, dije, recogiendo mi bolso. Me iré. Y deja ese cheque, exigió Beatriz. Lo enviaré a la policía para que investiguen. El cheque viene de mi empresa, respondí, guardándolo en mi bolso. Y es completamente legal. ¿Tu empresa? Se burló. Más mentiras. David, ¿vas a permitir que tu esposa siga mintiendo así? David permaneció en silencio. Mientras empacaba algunas cosas en nuestra habitación, Beatriz siguió gritando sobre cómo siempre supo que yo era una mentirosa y una cazafortunas. David la seguía como una sombra silenciosa. Por cierto, dije antes de salir, deberías revisar los documentos de tu futura casa de retiro, Beatriz. Podrías llevarte una sorpresa. ¿Qué tiene que ver mi residencia de lujo con esto? Espetó. Ya lo verás, respondí, cerrando la puerta tras de mí. Me registré en un hotel cercano y llamé a mi asistente. Patricia, necesito que envíes los documentos de propiedad de Residencias Doradas al banco de la señora Beatriz López mañana a primera hora. Y por favor, asegúrate de que mi nombre aparezca claramente como la propietaria. ¿Está segura, señora Sánchez? Pensé que quería mantener su identidad en privado. Ya es hora de que la verdad salga a la luz, respondí, mirando mi teléfono donde ya había varias llamadas perdidas de David. Lo que sucedería mañana cambiaría la dinámica familiar para siempre. La mañana siguiente empezó temprano con una llamada del banco. Buenos días, señora Sánchez, dijo el gerente. La señora Beatriz López está aquí, bastante alterada. Insiste en que debe haber un error en los documentos de Residencias Doradas. No hay ningún error, respondí calmadamente. Puede confirmarle que soy la propietaria. Podía escuchar la voz indignada de Beatriz de fondo. Imposible. Esa residencia pertenece a una importante empresaria. Así es, confirmó el gerente.
La señora Carmen Sánchez, su nuera. El silencio que siguió fue delicioso. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente después. Era David. Carmen, su voz sonaba tensa. ¿Es verdad? Eres la dueña de Residencias Doradas. No solo de esa, respondí. De toda la cadena. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Cuándo, David? ¿Entre los insultos de tu madre y tu silencio? Se quedó callado por un momento. Mi madre está. Necesitamos hablar. Podemos vernos. En el café del hotel donde me estoy quedando. En una hora. David llegó puntual, pero no venía solo. Beatriz lo seguía, su rostro una mezcla de incredulidad y algo que parecía ¿miedo? Carmen, comenzó Beatriz, su tono inusualmente suave. Claramente hubo un malentendido. Un malentendido. La interrumpí. ¿Te refieres a cuando me acusaste de robar? ¿O cuando me echaste de tu casa? ¿O quizás a los 3 años de constantes insultos y menosprecio? Yo no sabía. Exactamente. No sabías. Y aún así juzgaste, criticaste y humillaste sin cesar. Pero eres rica, protestó. ¿Por qué pretender ser una simple publicista? Porque quería que mi esposo me amara por quien soy, no por mi dinero. Aunque ahora me pregunto si realmente me ama. David se enderezó. Por supuesto que te amo. ¿En serio? Porque anoche, cuando tu madre me echó de casa acusándome de ladrona, no dijiste una palabra para defenderme. ¿Yo? Es complicado. No, David, no lo es. Es bastante simple en realidad. Elegiste el silencio sobre defender a tu esposa. Como siempre. Beatriz interrumpió, sobre la residencia, mi depósito. ¿Estás seguro? Respondí. A diferencia de ti, yo no uso el dinero para manipular a las personas. Carmen, David intentó tomar mi mano, pero la retiré. Podemos arreglar esto. Ahora que sabemos la verdad. La verdad, reí sin humor. La verdad es que he estado viviendo una mentira, sí, pero no la que creen. Mi mentira fue pretender que estaba bien ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propio matrimonio. Eso no es justo, protestó David. ¿No lo es? Dime, David, ¿cuántas veces has visto a tu madre menospreciarme y te has quedado callado? ¿Cuántas veces has elegido su aprobación sobre mi dignidad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Tengo una propuesta para ambos, dije finalmente, sacando unos documentos de mi bolso. Coloqué los documentos sobre la mesa del café. Beatriz los miró con aprensión, mientras David parecía perdido en sus pensamientos. Estos son 2 documentos diferentes, expliqué. El primero es un acuerdo de separación temporal. El segundo es el contrato de residencia de Beatriz, con términos muy favorables. No entiendo, dijo David. Separación. Necesito tiempo, David. Y tú también lo necesitas. Tiempo para decidir si realmente quieres un matrimonio o solo un arreglo cómodo que complazca a tu madre. Beatriz, sorprendentemente, permaneció callada, sus ojos fijos en el contrato de residencia. El apartamento que reservaste en Residencias Doradas sigue siendo tuyo, Beatriz, continué. Con un descuento del 50% sobre el precio original. Considéralo mi regalo de Navidad adelantado. ¿Por qué? Preguntó finalmente Beatriz. Después de cómo te he tratado. Porque a pesar de todo, eres la madre de mi esposo. Y porque quiero demostrar que el dinero y el poder no tienen que usarse para herir o controlar a otros. David finalmente habló, no quiero separarme. No es una petición de divorcio, David. Es una oportunidad. 3 meses. Tiempo para que ambos reflexionemos sobre lo que queremos. Y después de 3 meses. Después de 3 meses, nos reuniremos nuevamente. Si has encontrado tu voz y estás listo para ser un verdadero compañero, podemos intentarlo de nuevo. Si no. Dejé la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Las siguientes semanas fueron transformadoras. David se mudó temporalmente con un amigo, mientras Beatriz, sorprendentemente, decidió adelantar su mudanza a Residencias Doradas. Una tarde, aproximadamente un mes después de nuestra separación, recibí una llamada inesperada de Beatriz. ¿Podrías venir a tomar el té conmigo?, preguntó, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado.
Cuando llegué a su apartamento en la residencia, me sorprendió encontrarla rodeada de fotos antiguas. Estas son de cuando David era pequeño, explicó, señalando una foto donde un David de 5 años sonreía a la cámara. Su padre nos abandonó ese año. No lo sabía, respondí suavemente. Me prometí que nadie volvería a lastimar a mi hijo, continuó. Me volví sobreprotectora, controladora. Y en el proceso, me convertí en lo que más temía, alguien que lastima a David. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, Carmen. De verdad lo siento. Mi miedo a perder a mi hijo me hizo comportarme de manera terrible contigo. Y ahora, por mi culpa, él podría perder a una esposa maravillosa. Me senté junto a ella, sorprendida por su vulnerabilidad. No es demasiado tarde, dije. Para ninguno de nosotros. Las siguientes semanas trajeron más cambios. David comenzó terapia, trabajando en su codependencia y aprendiendo a establecer límites saludables. Beatriz se unió a un grupo de apoyo en la residencia para padres aprendiendo a soltar a sus hijos adultos. Yo también aproveché el tiempo para reflexionar sobre mis propias acciones. ¿Había sido justo mantener en secreto mi verdadera identidad durante tanto tiempo? Cuando los 3 meses estaban por cumplirse, David me pidió reunirnos en nuestro restaurante favorito. He estado pensando mucho, comenzó, sobre el silencio, sobre el miedo, sobre ser el hijo que mi madre necesitaba en lugar del esposo que tú merecías. Sacó un sobre de su chaqueta. Esto es mi renuncia al hospital donde trabajo. Me ofrecieron un puesto en otro estado. Mi corazón se hundió. ¿Te vas? No, sonrió. Lo rechacé. Pero por primera vez en mi vida, tomé esa decisión por mí mismo. No por mi madre, no por ti, sino porque realmente quiero estar aquí. Contigo. Si aún me aceptas. ¿Y tu madre? La amo, y siempre será mi madre. Pero ya no permite que controle mi vida. De hecho, rió suavemente, ahora está tan ocupada con su club de lectura en la residencia que apenas tiene tiempo para entrometerse. Esa noche, mientras cenábamos, hablamos sobre todo, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros errores. Decidimos comenzar de nuevo, esta vez con total honestidad y sin secretos. Un año después, organizamos una cena de Navidad en nuestro nuevo hogar. Beatriz llegó temprano, cargando un álbum de fotos y un pastel. Para mi nuera favorita, dijo, abrazándome. Gracias por no rendirte con esta familia. Mientras cenábamos, observé a mi alrededor. David, ahora más fuerte y seguro de sí mismo. Beatriz, más suave y cariñosa. Y yo, finalmente libre de secretos. Por cierto, anuncié, tomando la mano de David, tenemos una noticia, estoy embarazada. La alegría en el rostro de Beatriz fue genuina, sin rastro de la manipulación que una vez la caracterizó. Voy a ser abuela, exclamó, lágrimas de felicidad en sus ojos. Prometo ser la mejor abuela del mundo, sin controlar demasiado. Todos reímos, el sonido de la verdadera felicidad familiar llenando la habitación. Mientras observaba a mi familia reunida, pensé en cómo a veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de su valor. Como el dinero y el poder no son nada comparados con el amor genuino y el respeto mutuo. Y sobre todo, como el perdón y la voluntad de cambiar pueden transformar incluso las relaciones más dañadas en algo hermoso.